al hablar del legado del Papa Juan Pablo II, es imposible dejar de pensar, por lo menos para un servidor, para quien les habla, es imposible dejar de pensar en la cantidad de obras buenas, en la cantidad enorme de obras buenas a lo largo del mundo que este querido Papa ha realizado sin que sean visibles. Hemos hablado en los últimos puntos de vista de todas aquellas cosas que podrían de alguna manera ser más visibles, de las obras impresionantes de Juan Pablo II en términos de viajes, de encíclicas escritas, de reformas aplicadas en la Iglesia, de devociones dejadas, de países visitados, en fin, de temas tocados en los distintos encíclicas y pronunciamientos, de los dicasterios creados como la Pontificia Academia para la Vida. Y en consecuencia resulta un legado que es indiscutiblemente voluminoso, ¿no? Sin embargo, creo que las obras reales de Juan Pablo II probablemente sean aquellas, las más importantes, sean aquellas que no son fáciles de contar, porque fundamentalmente consisten en tantos males que evitó. Y para tratar de hacer comprender esto, quiero compartir con ustedes un relato que me parece ilustrativo, es decir, su valor para mí está en que es, digamos así, como una fábula, en el sentido que deja una lección, deja una moraleja. Y esta historia no es pública y probablemente no se vaya a hacer pública. Pero quiero compartirla además en condicional porque me fue relatada por un sacerdote franciscano muy amigo mío, ya mayor, que no es propenso a creer en historias, en rumores, sobre todo cuando implican milagros o acciones sobrenaturales de Dios que no han sido corroboradas oficialmente o formalmente por las autoridades de la Iglesia. Sin embargo, él me señala que esto que voy a compartir con ustedes se lo contó un sacerdote exorcista italiano, que no es el padre Gabriele Amorth, por si acaso, es decir, no es el más famoso exorcista de Roma, sino un exorcista italiano que le indicó que algo que están compartiendo los exorcistas entre sí, como comparten los médicos, tratamientos revolucionarios que pueden curar algunas enfermedades o ayudar a curar algunas enfermedades o a mejorar las condiciones de los pacientes, los exorcistas comparten el hecho de que cuando se pide la acción de Dios para liberar un alma poseída por el demonio, uno de los nombres especialmente eficaces para atraer la intercesión o para impetrar la intervención divina ha sido el de Juan Pablo II, que habría producido reacciones extremadamente de rechazo entre los demonios en los exorcismos, y que aparentemente esto ya lo comenta más de uno, varios de los exorcistas, como un hecho sorprendente. No voy a entrar aquí a las complejidades de un exorcismo, sobre todo porque existen muchas cosas que son difíciles de comprender y que los mismos exorcistas lo mantienen prudentemente en silencio. Pero quienes quieren comprender o conocer un buen recuento de las cosas que pueden suceder en un exorcismo y cómo un demonio puede ser impetrado por la fuerza de Dios y solo por la fuerza de Dios a que revele alguna información porque no puede resistirse a las órdenes dadas en nombre de Jesucristo y auténticamente dadas en nombre de Jesucristo. A todos los que quieran conocer un poco más de esto, les recomendaría la película El Rito,
Una película bastante fuerte, pero desde el punto de vista de la enseñanza sobre el exorcismo, bastante correcta, mucho menos inclinada hacia lo impresionante o hacia lo espeluznante, como puede ser una película como El Exorcista, por ejemplo, pero como la película El exorcismo de Emily Rose, bastante justa en la explicación de cómo procede, cómo funciona un exorcismo. Y la recomiendo porque, aunque puede tener algunos errores aquí y allá, en general es un recuento sumamente bueno y claro, porque además se ha basado en hechos reales. La película se basa en una novela que a su vez se basa en hechos reales y en personajes reales. En concreto, el sacerdote protagonista es hoy en día un sacerdote en California, no en Chicago como dice la película y como dice la novela, pero es un sacerdote real en California. Sin embargo, volviendo al tema este de Juan Pablo II, que como digo, yo no he conocido de primera mano, sino a través de este sacerdote, yo no he hablado con los exorcistas, mucho menos he participado en un exorcismo viendo cómo funcionaba la gracia, ¿no? Pero cuando se le impetró a un demonio que dijera por qué invocar el nombre de Juan Pablo II para obtener la intercesión de la acción divina, porque Dios y solo Dios es el único capaz de expulsar un demonio, no es Juan Pablo II ni ningún otro santo. Justamente, uno de los demonios habría dicho en italiano: perché ne ha salvato tanti bambini, porque ha salvado tantos niños. Y acá hay que hacer una reflexión interesante, porque el demonio no dijo más. ¿Qué es lo que habrá querido decir? Obviamente no es materia nuestra especular, pero este sacerdote amigo mío me hacía una observación muy interesante. Me dice: mira, se puede referir al hecho de que el Papa ha salvado, Juan Pablo II ha salvado tantas vidas de niños no nacidos, porque su lucha a favor de la vida y en contra del aborto fue una lucha encarnizada, no solamente a través de sus enseñanzas, como por ejemplo la Evangelium Vitae y otros documentos que escribió y su magisterio en todos lados, sino que él directamente intervino, poniendo todo el peso de la Santa Sede en los foros internacionales para evitar la expansión del aborto como un, entre comillas, derecho. Él mismo creó la Pontificia Academia para la Vida y puso a uno de los más connotados médicos, el doctor Jérôme Lejeune, como cabeza de este dicasterio, como la primera cabeza de este dicasterio. Pero se referiría, según me decía este sacerdote, no solamente a eso, sino también a aquellos que podemos llamar niños, los pequeños, como les llama el Evangelio, que justamente han sido invitados por el Señor a ser respetados y a no ser escandalizados, es decir, a que no se escandalice a los pequeños. ¿Y qué cosa significa que no se escandalice a los pequeños? Basta con que nosotros miremos, hermanos y hermanos, quiénes son las principales víctimas del escándalo y de la corrupción. Los jóvenes. Y si hay algo que nosotros podemos reconocer a Juan Pablo II, es que Juan Pablo II ha sido un papa que ha tenido un impacto sorprendente con los jóvenes, que ha llegado a los jóvenes, que le ha hablado a los jóvenes, que ha creado la Jornada Mundial de la Juventud, que ha querido sostener encuentros exclusivamente con los jóvenes prácticamente allí a donde ha viajado, que en este encuentro con los jóvenes los ha exhortado enérgicamente al cambio, a la conversión. ¿Y cuántos jóvenes, y yo soy testigo de muchos de ellos, pero cualquier católico que tiene un poco más de una década de práctica en la vida de la Iglesia, sabe cuánto ha impactado Juan Pablo II, probablemente en su propia vida, en alentarlos a vivir más a plenitud su vocación, ya sea al sacerdocio, ya sea al matrimonio o a la vida consagrada. Y además, en
la vida de tantos otros. Yo puedo dar testimonio de la vida de un número sorprendente de jóvenes. No quiero dar como hecho esta historia, pero como digo, viniendo de quien viene, de una persona extremadamente respetable, prudente y cautelosa, tiendo a creer que sea cierto. Pero lo más importante no es si es cierto o no, es que nos señala cuál es probablemente el mérito más grande de Juan Pablo II, y es que a través de su pontificado haya permitido que muchísimas almas no se condenen, que muchísimas almas lleguen al cielo. Que tengas un buen día.